Bienvenidos todos a este segmento final del cursado de nuestra materia Concursos y Privilegios, que en la Comisión 1, que se encuentra a mi cargo, hemos desarrollado en este segmento de aula virtual y adaptándonos, por supuesto, a las exigencias sanitarias que la pandemia que azota el mundo y nuestra región y nuestro país y nuestra provincia todavía se mantiene presente, desgraciadamente, lo cual ha originado que, prescindiendo de la presencialidad, hayamos necesitado de estos instrumentos mediáticos que nos han quitado el fervor del aula y de la inmediación en nuestras habituales clases concursales, y seguramente en ustedes han dejado un sabor a poco en lo que han podido aprovechar en el cronograma que nos hemos trazado de cursado. Con estas dificultades, de todas maneras, estoy cerrando con estas palabras, esta breve clase final, lo que ha sido el segmento de los puntos más importantes que hemos pretendido transmitir a ustedes, conjuntamente con los restantes docentes de esta comisión número 1, que he tenido el honor de trabajar con ellos como equipo. Como decía, hemos procurado dar los lineamientos generales básicos que les permitan a ustedes comprender, en definitiva, cómo es el sistema de procesos concursales que regula nuestra ley 24.522 desde el año 1995 hasta la fecha. 26 años ya de vigencia de este texto normativo que, como decíamos en la clase inaugural, fue sacramentalmente respetado por la reforma unificadora de los códigos civil y comercial que dio a luz en agosto del 2015 con el flamante Código Civil y Comercial de la Nación unificado que rige para todo el derecho privado desde entonces. La comisión reformadora, con un tino intelectual y científico que aplaudo y coincido, decidió que el sistema concursal es un microcosmos jurídico que, por lo tanto, iba a conformar una de las leyes complementarias del digesto y no sufrió entonces modificaciones que tengan que ver con su redacción y su inserción ahora en este derecho privado unificado que nos brinda el flamante Código Civil y Comercial de la Nación. Eso nos ha permitido entonces estudiar la ley 24.522 como un sistema entonces que tiene una coherencia interna y que ha permitido desarrollar a lo largo de las clases básicamente los dos procesos concursales sobre los cuales se asienta, digamos, el tratamiento jurídico de la insolvencia en nuestro país, en la República Argentina. Nos estamos refiriendo al concurso preventivo y a la quiebra liquidativa. Hemos puesto el acento fundamentalmente en las semejanzas y diferencias de ambos procesos. Recordarán allá por las primeras dos clases de este cursado, en donde en forma panorámica hemos dado conceptos que permitían un abordaje ya a la legislación, al articulado concreto, pero con una base conceptual firme al respecto. En definitiva, saben ustedes ya, ahora que han concluido, digamos, con el estudio, o por lo menos la lectura completa de este digesto legal concursal, que para ambos tipos de procesos la ley regula un carril procesal, diríamos, que permite atender jurídicamente el fenómeno de la insolvencia o de la cesación de pago. Lo dijimos al comienzo y lo ratificamos hoy al final. La ley concursal, ninguna ley concursal de Occidente está destinada con un sentido económico a prevenir y evitar la insolvencia. Todas parten del principio de que alguna dificultad económico o financiera, léase como insolvencia, iliquidez, estado de cesación de pago, hechos de la quiebra, cualquiera sea la denominación que el derecho comparado otorgue, siempre lo supone como un presupuesto o un supuesto previo, es decir, un fenómeno económico preexistente. ¿Qué hacer para que esa empresa, ese monotributista, esa pyme, esa actividad individual, profesional o
o agropecuaria no caiga en estado de insolvencia, es ya un problema de leyes económicas. Es ya una regulación de índole nacional o provincial que tiene que ver con la actividad de cada uno en lo que se trate. En ese sentido, ustedes en la currícula de nuestra carrera de abogacía también van a estudiar leyes de contenido económico, como las leyes de presupuesto, como las legislaciones impositivas, como las legislaciones de índole bancaria y la orientación del crédito, como normas que tienen que ver con la infraestructura, el fomento o la actividad de un sector determinado, como la exportación e importación, la construcción, las infraestructuras camineras o petroleras, etc. Esas legislaciones sí pueden tener influencia económica y de alguna manera en el sector productivo evitar la indeseada cesación de pago. Pero cuando ésta ya se encuentra presente, entonces es deber del legislador, y por eso la ley 24.522 encuentra ahí su razón de ser, tratar de otorgar un carril ordenado, jurídica y procesalmente hablando, para que esta insolvencia no se transforme en un caos social, no se transforme en la ley del más fuerte desde el punto de vista jurídico o económico, o no produzca catástrofes regionales o nacionales de impacto decisivo en la población o en vastos sectores productivos. Este carril entonces está regulado por la ley de concurso, con un sentido en el caso del concurso preventivo de que el deudor pueda superar esa crisis y reinsertarse en el mercado sin el estado de cesación de pagos originario. Y por otra parte, regula el proceso de quiebra como una actividad judicial meramente liquidativa, en donde cuando ya la insolvencia es una enfermedad terminal, lo único que resta es vender, transferir los activos, buscar inversores, digamos en ese sentido, para que con el dinero obtenido podamos pagar a los acreedores en la medida y con los alcances de los privilegios respectivos. Realmente, el elemento iniciático, que es la cesación de pagos, es una situación que evidentemente depende de la magnitud y del impacto que tiene en quien tiene que tomar la decisión. Si quien tiene que tomar la decisión avisora que todavía su empresa es de alguna manera rescatable, que se trata de patrimonios y actividades que pueden de alguna manera reordenarse, reemerger en el mercado con un sentido competitivo, es probable que intente el concurso preventivo y que sea exitoso en ello. Si por el contrario nos encontramos ante una situación de cesación de pagos terminal, donde el patrimonio neto negativo y el alto compromiso de deuda que pesa sobre la empresa tornarían imposible cualquier moratoria o cualquier forma de pago por lo prolongado y lo excesivo que debería ser en el tiempo, la solución liquidativa son entonces como el buen morir y de alguna manera el ordenar, digamos, a nuevos inversores que adquirirán esos activos y con esos dineros poder pagar al pasivo cesante. Es la realidad económica que siempre el legislador procura regular en la medida de lo posible, evitando los impactos laborales, fiscales y económicos del caso. Muy bien. La regulación de nuestra ley 24.522 pone el acento en estos dos procesos fundamentalmente y en un segmento final que hemos estudiado en las últimas clases se avisoran los principios generales del sistema. Es ahí donde ustedes abordan a los funcionarios que van a intervenir en los procesos de concurso y quiebra, cómo se regulan y se retribuyen sus honorarios, cuáles son los privilegios y sus escalas jerárquicas y sus motivos jurídicos, de qué manera y cómo se aplican las reglas procesales de la ley de concurso y subsidiariamente de los códigos procesales a este tipo de juicios, cómo y de qué manera se tramitan los incidentes y cómo y de qué manera encontramos también en la legislación concursal el matiz, la idea del pequeño concurso o pequeña quiebra con algunas notas diferenciales del proceso tipo. Todas estas disposiciones del final, en realidad, siempre lo decimos y lo reiteramos hoy, deberían haber conformado un capítulo único inicial de la ley,
para que sistemáticamente, luego de abordar los principios generales, podamos desarrollar en particular el proceso específico del concurso preventivo o el proceso específico de la quiebra. Eso no es así. Y nuestra obligación docente nos obliga de alguna manera a plantearlo, por lo cual en esta sugerencia final sería que retornen, diríamos, a la lectura sistemática del texto concursal, comenzando por los principios generales para luego ya, digamos, arribar a los dos procesos tipos que hemos enunciado, concurso preventivo y quiebra. En esta clase final no convendría ni sería prudente repetir aspectos ya analizados en instancias anteriores, pero sí quiero remarcar ante ustedes básicamente que la idea del concurso preventivo es una idea óptima, muy favorable del legislador, netamente favorecida en la normativa de la ley 24.522, procurando que la posibilidad de esa moratoria judicial, que es el concurso preventivo, pueda desarrollarse, ser exitosa y eventualmente permitir la superación de la insolvencia de la empresa. Brevemente para ustedes, recordarles que luego de la petición del concurso preventivo, se abre una primera fase de diligencias preconcursales que consisten en la preparación de o la presentación de los requisitos legales, más las medidas investigativas del juzgado, para arribar finalmente al momento de la sentencia de apertura concursal. El concurso preventivo y al igual que la quiebra empiezan con una sentencia. Paradoja de este tipo de procesos que los distinguen netamente de los procesos patrimoniales, laborales o de cobros, en donde luego de plantearse la etapa introductiva de demanda y contestación y luego probatoria, recién arribamos a la sentencia como una tercera y anhelada etapa final. En este caso, la sentencia de apertura del concurso preventivo y la sentencia declarativa de la quiebra se encuentran al comienzo del proceso y de alguna manera establecen las pautas y los recaudos y las fechas y los cronogramas sobre los cuales se va a desarrollar luego todo la secuencia procesal subsiguiente. En el proceso concursal, entonces, luego de la sentencia de apertura, deviene el periodo informativo, que, como su nombre mismo lo indica, consiste en la actividad cumplida por los acreedores, por el deudor y por la sindicatura para tratar de determinar judicialmente el pasivo y el activo de la empresa, que es lo que en definitiva, como valores económicos, va a estar en juego en ese proceso. Determinado ello a través de las distintas actividades y los distintos informes, deviene la etapa de negociación, también llamado periodo de exclusividad, en donde el deudor negocia, ofrece una propuesta de acuerdo a sus acreedores y esto la aceptan, la rechazan, la reformulan hasta llegar entonces a un acuerdo que, si obtiene las mayorías legales, permitirá su homologación judicial. Es entonces esa la cuarta etapa del proceso, la etapa de la homologación, sometida por supuesto al tamiz de admisibilidad judicial y también a las eventuales observaciones de interesados. Pero si deviene la homologación, lo cual significaría culminar exitosamente esta fase del proceso, eso significa que, como toda sentencia homologatoria, la propuesta de acuerdo concertada en privado entre el deudor y un segmento mayoritario de sus acreedores tendrá fuerza imperativa erga omnes, es decir, podrá ser impuesta también a los acreedores disidentes o que no fueron convocados a la votación, o también a los acreedores tardíos o revisionantes. Es decir, que tendrá entonces un efecto amplio, genérico, sobre todo el universo del pasivo de la empresa. Vendrá a continuación la quinta etapa, que es la etapa de cumplimiento del acuerdo homologado, que durará los meses u años que la propuesta de acuerdo contempla como periodo de pago, es decir, como cuotas o periodo de pago. Y si este periodo de pago se cumple exitosamente y el deudor cumple puntualmente la propuesta ofrecida en las cuotas, con los porcentajes y con los intereses
de la sentencia homologatoria, dictará finalmente el juez una sentencia de conclusión del concurso preventivo por cumplimiento total del acuerdo homologado. Y habremos llegado así al largo, difícil y complejo resultado exitoso, pero final, de un concurso preventivo. La conclusión por cumplimiento total del acuerdo homologado implicará el levantamiento de las interdicciones y las inscripciones que permiten a esa empresa, a ese monotributista, a ese deudor, insertarse nuevamente en el mercado en condiciones competitivas semejantes con los restantes empresarios del segmento, sin la vigilancia del síndico ni el control jurisdiccional, sometidos nuevamente a las leyes de su propia administración y de su propia aptitud comercial o negocial. Habrá culminado así este exitoso proceso de concurso preventivo. Por otra parte, la quiebra, en el segmento, digamos, de la segunda parte de la ley 24.522, es regulada como un proceso, decíamos, netamente liquidativa, en donde el legislador parte de la base del supuesto que el estado de cesación de pago ya es de alguna manera infranqueable, es entonces una situación inevitable por parte del deudor o de la empresa, y a solicitud del propio deudor o a petición exitosa de un tercero acreedor se dicta una sentencia de quiebra que dispone medidas que van a tener vigencia durante el desarrollo posterior. En la gráfica y la explicación consiguiente del proceso de quiebra decíamos entonces que a partir de la sentencia declarativa de quiebra, esa sentencia constitutiva que constituye al fallido con un estatus jurídico ex novo, es decir, el deudor fallido con las inhibiciones y las interdicciones del caso, abre entonces a partir de esa sentencia de quiebra dos fases o etapas paralelas de su desarrollo procesal. Por una parte, un periodo informativo de la quiebra a cargo del síndico designado o sorteado al efecto. Y por otra parte, en paralelo, el periodo liquidativo de la totalidad de los activos de ese patrimonio a cargo de otro funcionario sorteado o designado específicamente al efecto, que se denomina el enajenador. La idea del legislador es que estas dos fases concursales no se superpongan, no se de alguna manera eviten o se traben entre una y otra y tramiten entonces en paralelo y con funcionarios diferentes. Esto permitirá entonces que, concluido el periodo informativo y concluido el periodo liquidativo, en un aspecto temporal que al menos en la legislación están previstas como similares, sin perjuicio que luego los hechos nos den variantes importantes sobre el tema, pero la idea es que, concluido el periodo informativo, determinado entonces con claridad el pasivo y el activo de esta quiebra, y terminado casi totalmente o totalmente el periodo liquidativo y ya no tenemos más bienes que cuidar o conservar, sino simplemente fondos dinerarios bancarios que proteger, llegaremos a lo que se llama la etapa de distribución y pago, que se abre con el proyecto de distribución y el informe final y concluye con la clausura del procedimiento. En ese segmento, el síndico y el juzgado determinarán el dividendo concursal de cada acreedor, los honorarios de los funcionarios que han intervenido y se dinamizará el pago o la transferencia del dividendo concursal a los acreedores comprendidos en el proyecto según sus privilegios y el rango en el cual ellos han sido verificados y admitidos. Concluido ese periodo de pago, se produce la clausura del procedimiento. Esa clausura del procedimiento de alguna manera es un recaudo de prácticamente la totalidad de las quiebras, porque los proyectos de distribución y los periodos liquidativos están muy lejos de ser satisfactorios en el sentido de cancelar la integridad del pasivo de la quiebra. Cuando la ley considera que se cancela la integridad del pasivo de la quiebra, estamos hablando del pago total de las costas y costos, es decir, honorarios y costos del proceso, del pago total de los créditos verificados en toda su categoría,
con más los intereses suspendidos desde la sentencia de quiebra hasta el proyecto de distribución. Esta es una situación fácticamente, diría, imposible en casi el 100% de los casos, porque todas las quiebras suponen un patrimonio deficitario, que aunque no esté exactamente como patrimonio neto, es decir, más pasivo y menos activo, y puede hacer que sea algo más de activo y algo menos de pasivo, la ecuación del tiempo, del fenómeno inflacionario, de la venta judicial, que implica de alguna manera una venta no de mercado, sino con una venta ciertamente depreciada, y más los costos concursales, generalmente obstan ellos a una cancelación del 100% de los pasivos de la quiebra. Es por ello entonces que siempre existe en una quiebra un pasivo insoluto, proporcional a determinadas categorías de acreedores o a determinadas categorías de privilegio. Allí entonces esto origina la clausura del procedimiento, que es entonces la quinta etapa del desarrollo procesal de una quiebra, que se puede extender hasta 2 años, en la hipótesis del legislador que es probable que durante ese tiempo se produzcan novedades patrimoniales que ameriten a la reapertura del proceso, como ser desafectaciones de reserva, ingresos económicos por juicios o por venta de bienes que habían quedado residuales, cobro de indemnizaciones, etcétera, que ameritarían lo que la ley denomina luego una distribución complementaria, es decir, un nuevo pago a cuenta del pasivo de la quiebra. Si finalmente transcurren esos 2 años de clausura sin que se hayan producido estas novedades, o si se hubieran producido, han logrado gestionarse y terminarse, ahí sí devendrá la sentencia conclusiva de la quiebra, donde el proceso se cerrará definitivamente. Y en esto es importante que tengan presente ustedes lo siguiente: si ese proceso conclusivo de la quiebra se refiere a una figura societaria de alguno de los tipos incluidos en la Ley General de Sociedades o en el Código Civil y Comercial de la Nación, esa conclusión de todas maneras no implicará la rehabilitación ni el nuevo funcionamiento económico, jurídico o empresario de ese patrimonio falente, porque la quiebra es una causal de liquidación y disolución societaria, como bien lo saben ustedes. Lo que sí se va a producir, si es la sentencia conclusiva de una quiebra persona física o persona humana, hoy en la terminología moderna, o un monotributista o una pyme unipersonal, se producirá antes o después o concomitante con esta conclusión la rehabilitación del fallido, que de esa manera podrá reinsertarse en el mercado, rehabilitando su quit o generando una nueva clave tributaria y fiscal para poder trabajar y emitir facturas, etc. Y ya no podrá ser alcanzado sobre los nuevos bienes que esa actividad nueva le origine por las deudas anteriores de la quiebra concluida sobre la cual ha sido rehabilitada. La idea del legislador, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es de que tanto en el concurso preventivo como en la quiebra hay un determinado patrimonio de afectación. En nuestro sistema jurídico, constitucionalmente hablando, está prohibida y anatemizada la confiscación general de bienes, de modo tal que el deudor concursado o el deudor fallido, sea persona humana o sea persona jurídica, responde por ese pasivo concursal o por el pasivo de la quiebra con determinado segmento de sus bienes, porque existen bienes que comprenden la masa eventualmente desapoderable o afectable por el concurso o la quiebra, y existen otros bienes que no caen bajo desapoderamiento y se encuentran excluidos de la liquidación falencial, ya sea porque así lo prevén la propia ley de concurso o porque lo prevén legislaciones complementarias. Esto habla entonces de un patrimonio de afectación, un determinado patrimonio afectado a un determinado segmento de deuda. Si el proceso que tuvo que ver con ese patrimonio, con inclusiones y exclusiones, termina, ya la nueva actividad no resultará alcanzada por el pasivo insoluto de la quiebra liquidativa anterior. Muy bien,
Debemos tener en cuenta, y con esto voy terminando, que ambos procesos tienen dos situaciones especiales que en el desarrollo de vuestro estudio seguramente habrán llamado vuestra atención. Una, en el caso del concurso preventivo, es el mecanismo del salvataje o crown down, establecido en el artículo 48 de la ley. Y otro, en el caso de la quiebra, es el capítulo de la continuación de la empresa en quiebra que se encuentra legislado en el segmento específico. ¿Por qué hablo de dos situaciones especiales, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra? Porque en el caso del concurso preventivo, en primer término, la idea es que si un concursado no obtiene las mayorías o por alguno de los otros motivos que da la ley fracasa en su intento de concurso preventivo, lo que debería devenir en forma inmediata es la quiebra derivada o quiebra indirecta. Es decir, la idea matriz es que el concurso fracasado es una quiebra en cierne y se denomina quiebra indirecta o quiebra derivada. El concurso solamente puede tener un único resultado exitoso, que es la homologación y luego el cumplimiento total del acuerdo. Cualquier otra circunstancia que se devengue durante el desarrollo del proceso y que implique el fracaso o el incumplimiento de alguna pauta legal es quiebra indirecta o derivada, en forma automática e ipso iure y sin necesidad de petición al respecto. Sin embargo, el artículo 48 excepciona de esa inmediatez de la quiebra a determinados supuestos especiales que son las sociedades que capitalizan acciones o donde su capital se evalúa en cuotas sociales. Estos sujetos, estas figuras societarias donde su capital está evaluado en acciones o cuotas, pueden ser materia de un salvataje que, dicho en otras palabras, implica una segunda vuelta o un balotaje en la negociación que el pasivo, o sea, los acreedores, van a tener o con el deudor o con un tercero en base a una nueva propuesta, que en este caso será no propuesta de acuerdo preventivo, sino propuesta de salvataje. Para ello debe haber un registro. Para ello se pueden inscribir terceros interesados en la adquisición y la compra de ese paquete accionario y por ende de los activos y pasivos de la empresa, y también puede competir el deudor, el propio dueño de la empresa, si se hubiera presentado un tercero. De ahí entonces que surja el nombre periodo de exclusividad, cuando en el concurso preventivo el que única y exclusivamente puede negociar es el deudor. De allí entonces que el periodo de negociación del concurso preventivo se denomine periodo de exclusividad, porque solo pone el acento en la negociación deudor-acreedores. En cambio, si se abre el mecanismo y el registro de salvataje del artículo 48, puede empujar por la obtención de las mayorías y el quiero de los acreedores concurrentes terceros interesados en inversionar en esa empresa concursada o el propio deudor en una segunda vuelta o en una segunda chance al respecto. La regla es muy singular. Triunfa el que llega primero. No el mejor, sino el que primero logra obtener las mayorías legales, no el que ofrece la mejor propuesta. Es una paradoja del sistema, pero que prioriza entonces la agilidad y la eficacia de quien ha partido a efectuar esta segunda negociación. Si eso es exitoso, tendremos entonces una homologación de una propuesta de salvataje y un periodo también de cumplimiento del acuerdo de salvataje. Y si no puede ser cumplido ese acuerdo de salvataje, generará finalmente, ya inevitablemente, una quiebra indirecta posterior. Este mecanismo establecido por el artículo 48, que fue una de las grandes novedades de la ley 24.522 del año 1995, este mecanismo, repito, fue tendiente a favorecer que una empresa viable, aunque con un propietario ineficaz o ya con ausencia de crédito, pueda ser eventualmente reinsertada en el mercado por inversionistas foráneos o terceros interesados, que pueden ser otros acreedores o un tercero inversor, digamos, que hace los números, efectúa las cuantificaciones patrimoniales del caso y ve como conveniente jugar procesalmente a esta alternativa de ofrecer
una propuesta a los acreedores y de esa manera lograr la transferencia del paquete accionario. Para que ustedes se figuren, si la sentencia homologa un acuerdo de salvataje exitoso, establecerá los mecanismos registrales mediante los cuales los anteriores accionistas o socios estarán obligados a transferir las acciones o cuotas de capital al nuevo inversor. Y la sociedad seguirá funcionando con su denominación primigenia, con su mercado, su quit, su contabilidad, su equipamiento, cual si hubiera operado una transferencia de un fondo de comercio. Esta es una de las características novedosas de la ley de concurso que se inserta entonces en el capítulo del concurso preventivo como una alternativa más tendiente a evitar la liquidación, que casi siempre es disvaliosa y de pobres resultados para los acreedores. En segundo término, en la quiebra, les había mencionado a ustedes que también existe la posibilidad de una situación excepcional. Esa es la continuación de la empresa, que ha sido suficientemente desarrollada en la clase pertinente. Fíjense ustedes de qué manera parecería, contrario sensu o contrario termini, que nos encontraríamos ante una situación que evitaría la liquidación. Y no es así en el sentido exacto de la palabra. La continuación de la empresa, en definitiva, se trata de un mecanismo excepcional que la sindicatura puede avisorar como conveniente, unido a la idea de una empresa que va a ser vendida y liquidada como un todo, es decir, como un activo global, bajo el mecanismo de licitación o de ofertas bajo sobre que prevé la legislación al respecto. Y el síndico o el enajenador en su caso, o ambos conjuntamente, han visto la conveniencia de que ese fondo de comercio, de que esos activos se transfieran al adquirente en funcionamiento, es decir, con la empresa en funcionamiento, porque eso le da un know-how o un valor agregado importante al momento de su enajenación y transferencia. Si esta es la situación, y además existieran a lo mejor trabajos en curso o contratos en curso de ejecución, trabajos pendientes de entrega o una situación de continuidad que ameritaría a que mientras se va desarrollando por sindicatura el periodo informativo y se va planificando por el enajenador el mecanismo de venta, transitoriamente se disponga la continuación de la actividad de la empresa con una administración judicial que será ejercida por el síndico o por el coadministrador o por ambos conjuntamente en base a un plan de trabajo que la ley exige presentar al respecto. Con una característica: la continuación de la empresa deberá ser siempre superavitaria, o sea, siempre deberá dar superávit. Nunca podríamos generar un mini pasivo por la continuación de la empresa dentro del maxi pasivo de la quiebra propiamente dicha. Apenas el síndico o el coadministrador advierten que la continuación de la empresa no es exitosa y está dando pérdidas, es decir, está con situación de déficit, cesará la continuación de la empresa y, mal que nos pese, esa será entonces una transferencia con una empresa cerrada y sin funcionamiento. Esto, entonces, repito, es un mecanismo excepcional que en la quiebra no implica detener el proceso liquidativo, sino optimizarlo, lo cual quiere decir entonces generar mejores condiciones para la transferencia a un tercero de un activo empresarial en pleno funcionamiento y no entonces un desguace o un conjunto de maquinarias sucias, viejas, sin electricidad y de alguna manera con antigüedades ya perimidas. Esta al menos es la idea del legislador al respecto. Muy bien, con estas ideas directrices estoy dando entonces por terminada esta clase final en la expectativa que ustedes hayan comprendido el funcionamiento jurídico procesal que la ley 24.522 establece para estas dos alternativas procesales, el concurso preventivo y la quiebra liquidativa, con más los principios generales que un poco al comienzo y mucho al final regulan el funcionamiento de estos procesos tan particulares, mantenidos, como he dicho, como un microsistema jurídico y una ley complementaria anexa al Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente en el derecho privado argentino.
La especialización, la profundización será seguramente inquietud de ustedes en algún posgrado, si esta materia les ha despertado el interés, que espero hayamos podido transferirles a través del sistema virtual de clases a que nos vimos obligados en este ciclo lectivo 2020 que termina en este momento. No me queda más que agradecer la atención que ustedes han dispensado a las clases pertinentes, el respeto que han tenido hacia el cuerpo docente y la expectativa de que todos hayan logrado superar en lo personal, en lo familiar y en lo sanitario esta dura situación que inéditamente se nos ha impuesto como humanidad en el año 2020. Será entonces hasta pronto. Muchas gracias por su atención y un resultado exitoso en las materias que todavía les restan para obtener la anhelada graduación de abogados. Hasta siempre. Gracias nuevamente.